Muy buenas tardes, amigos, amigas de 2x3 en TV. Muchísimas gracias por tomarse su tiempo sentado en su silla, en su camita, donde usted quiera, en su sofá, para compartir esta hora de programa dedicado con mucho respeto y cariño para todos ustedes. Buenas tardes, Doris. Buenas tardes, Altagracia. ¿Cómo estás tú? Bien, ¿y tú aquí dispuesta a que todo el mes de octubre hablemos de prevención y tratamiento de cáncer de mama, que está dedicado a eso? Me parece muy bien. Siempre hemos criticado que se escoja solo un mes para prepararnos, para informar, para educar sobre cáncer de mama, pero por lo menos existe la tendencia a que este mes todas las instituciones empiecen a hablar de cáncer de mama, y yo pienso que es interesante que tú y yo también dediquemos este mes a eso, aunque claro está, todo el año, es un tema que todo el año hay que tenerlo presente, todo el año tenemos que llevar esos mensajes de educación, de orientación a toda la población para lograr la prevención que se necesita en esta materia. Y durante este mes hablaremos entonces de prevención en la medida que se pueda, porque verdad, de controles, de tratamientos, de reconstrucción mamaria. O sea, ya hemos visto con invitados que hemos tenido que una mujer no debería salir de un quirófano sin su prótesis mamaria. Sí, su reconstrucción mamaria. Y vemos, y me llama la atención y veo interesante que hay muchas empresas e instituciones que están trabajando en prevención, Tati. O sea, no solamente de cáncer de mama, porque es un tema que tenemos que seguirlo enfocando todas las instituciones, pero mira, por ejemplo, recientemente comentábamos nosotros de Pali, que hizo una jornada de prevención, pero también vemos que la ARL, la Administradora de Riesgos Laborales, con mucha frecuencia hace actividades no de prevención de cáncer, pero sí de prevención de enfermedades entre sus empleados. Así es, solamente nos falta, como mucho decir, solo nos falta que haya un verdadero sistema, modelo de estrategia de atención primaria, modelo de atención primaria, primer nivel de atención, es la palabra funcional en el país, que la gente no tenga que ir a un cuarto nivel de atención para atenderse una diarrea. Con nuestra invitada de hoy podemos hablar tanto de cáncer de mama, pero también de ese tema, sí, de ese tema interesante, porque es una experta en esta área, así que nos vamos a ir a una breve pausa y regresamos de inmediato. No se lo pierda, que es sumamente interesante. Regresamos. Feliz de que sigan con nosotros en 2x3 en TV, en esta parte dedicada a nuestra entrevista, y tenemos con nosotros a Rosa María Suárez. Rosa es una técnica, vamos a decirle así, del área de la salud de muchos años, trabajando en todo ese sector, todo lo que tiene que ver con normas, con protocolos. Es una persona que conoce tanto de salud como de seguridad social, pero hoy con Rosa vamos a hacer un capítulo especial y vamos a hablar de cáncer de mama. Rosa, bienvenida. Muchísimas gracias, es para mí un lujo poder conversar con ustedes que han estudiado el tema, que conocen del tema sanitario del país y son sensibles a esta información. Como ustedes han hecho una introducción, realmente estamos un mes dedicado al tema del cáncer, así ¿verdad? Es. Entonces mal haríamos nosotros si no colocamos exactamente sobre la opinión pública, sobre la población, sobre el sistema sanitario, qué implica una enfermedad como esta, ¿verdad? Así es. Cuál es la sensibilidad que debemos tener para poder atender a los pacientes con cáncer, ¿verdad? Como ustedes bien saben, pasé por ese periodo, o sea que puedo hablar no solamente desde la formación, sino también desde la experiencia vivida. Entonces, sí, porque a veces no sabemos, o sea, a veces lo vemos de fuera y lo vemos de una manera, pero que lo vive sabe realmente lo que es. A mí me interesa sobremanera por todo, porque uno ve a Rosa María sentada ahí, se ve lozana, hermosa y todo eso, pero ella es una sobreviviente de cáncer. Así es. De cáncer de mama, justamente este mes de octubre que está dedicado a eso. Eso es muy importante lo que tú acabas de decir, porque como todo el problema de enfermedad, lo único que ha habido en el organismo es una ruptura entre las células que habitan en todos nosotros, porque todos nosotros tenemos células cancerígenas en nuestro organismo, y se rompe la capacidad de inmunidad que tiene el organismo para luchar y mantener bajo control estas células. Eso es lo que ocurre cuando hay un cáncer. Exactamente. Y ocurre en mí y ocurre en toda la población. O sea, esa conciencia que tenemos que hacer, que hay algo que está bajo nuestro control y que debe estar también en el foco del sistema sanitario, para que ese sistema inmune tuyo no se rompa y no le dé pie a que realmente las células se multipliquen, se instalen y no haya posibilidad de recuperación.
¿cuándo tú te das cuenta y cómo tú te das cuenta Sí. que una mujer, por ejemplo, como tú, que tiene 30 y pico de años? O sea, existe? una mujer como yo, que todos los años me hacía una mamografía. Efectivamente. ¿Ok? Y que hacía todo el tamizaje que debe hacer toda mujer. Claro, la condición de éxito está muy vinculado al que uno haga esos protocolos preventivos. Exacto. En el sentido de que, primero, el aseguramiento en salud no hubiera sido posible para todo el trayecto que viví, porque yo viví los tres golpes que vamos a hablar, del tratamiento convencional, si no hubiera sido posible de tener una mamografía limpia. El protocolo dice 2 años antes, porque un tratamiento como este, en el caso mío, 2 millones de pesos, que un asegurador tiene que colocar para poder dar ese tratamiento convencional, siempre se hace cuando hay posibilidad de éxito. Perfecto. Y eso va marcado, según el protocolo, de que tú tengas una mamografía de 1 o 2 años Es una anterior historia. que Ok. no haya sido O sea, que detectado, haya sido, que es exacto, reciente, exactamente. es lo que se llama reciente. Entonces, por eso requerimos de que las mujeres se hagan anualmente, después de los 35 años, sus estudios, su Papá Nicolau, su mamografía, porque es la posibilidad de una detección temprana, que es parte de la prevención. O sea, de tú que te lo ustedes habías hecho estaban el año hablando. anterior, Yo Rosa. y no había habido ningún tipo de hallazgo. Perfecto. Y el año, o sea, ellos pudieron hacer un serial de las mamografías, todas las colocaban en línea, para ver exactamente cuándo se había instalado o si había sido un error diagnóstico del año anterior. Pero una pregunta ahí mismo, Rosa. O sea, ¿fuiste a un centro que tenía la posibilidad de hacer esa? Porque a veces tú vas... No, yo andaba con mis estudios bajo el brazo, o sea, yo las llevé y ellos la pudieron colocar. De todas formas, yo siempre me hacía la mamografía en el mismo lugar. Ok, O pero sea, tú que desde fuiste, tú posada. dices, con tus estudios bajo el brazo a la aseguradora A para la cobertura. Bueno, fui al facultativo, al médico, Perfecto, para que él primero. pudiera verlo. Entonces, Perfecto. digamos que como el tiempo aquí es corto, ¿qué mensajes clave? Como ustedes están señalando, el tema de la prevención es fundamental, ¿verdad? Hay muchos desafíos del sistema sanitario que están vinculados al manejo, en la prevención y manejo del cáncer, ¿verdad? Desde el financiamiento, como estamos diciendo, hay un tema fundamental de que este tipo de enfermedad es costosa. Exacto. Y que realmente el acceso a estudios, el acceso a los tratamientos, digamos que nosotros es limitado, ¿verdad? Todavía. Así Entonces, ahí requerimos de analizar un financiamiento especial, ese fondo que se habla de enfermedades que han sido tipificadas catastróficas por el impacto que producen las familias. Tenemos que seguir dialogando sobre la posibilidad de un financiamiento mayor para este tipo de patología, porque es muy duro cuando tú estás en un proceso de quimioterapia que te dicen usted agotó su financiamiento, o en un proceso de radioterapia, que lo escuché mucho durante todo el trayecto. Eso te iba a En preguntar, que muchos eso se casos oye yo recibí mucho. 32 radioterapias y me decían, usted está agotando el financiamiento. O sea, imagínate tú que encima la como angustia paciente- que puede tener un paciente que está en un proceso con una expectativa de curación, que le digan, usted está agotando su financiamiento. Que te pongan Entonces, el tema económico de por medio. exactamente, ese es un tema fundamental. El segundo tema está vinculado con la calidad y calidez del servicio. Nosotros podemos entender lo disminuido que está un paciente cuando tiene un diagnóstico que lo que nos está diciendo es todos nos vamos a morir. Sí, pero te puedes morir, tienes mucha más Lo que te chance está de- diciendo es, ojo, que tú tienes la posibilidad de una muerte temprana. Exacto. Eso es lo que te dice el diagnóstico. Y todo el mundo, tu familiar y todo el mundo te mira y te dicen, bueno, Pobrecita, sí. qué duro, ¿verdad? Entonces, Sí. tú tienes dos opciones. O te colocas en la posición de víctima Exacto. y le crees a las estadísticas de los que mueren, o tú te colocas en la posibilidad, y el que es creyente como yo también, de lo que que hay sobreviven. todavía posibilidad de vida, ¿verdad? Así es. Entonces uno elige en el lado de la estadística que uno se coloca y entonces comienza a ser un sujeto activo de la recuperación. Y ese es otro elemento fundamental, porque el tema es que el sistema sanitario mata esa posibilidad en el caso del cáncer. Porque en el caso del cáncer te dicen que estamos todavía en la era de piedra, porque hay 3 posibilidades. El hacha, que es la cirugía, Ajá. quemar, que es la quimio, o
perdón, que la radio, que es quemar, ¿verdad? O envenenar, que es la quimio. Que es la quimio. O sea, las Eso tres son estamos fuertes. en Las la tres época son fuertes. de piedra, exacto. De la medicina Como en ese ustedes ven sentido, que la sí. medicina no ha estado avanzando a la velocidad que deberíamos de estar avanzando en las terapias que están vinculadas a eso. Y esos son los tratamientos convencionales. Lamentablemente no hay un manejo integral del tema del cáncer. Y entonces hay otras posibilidades, como es la modificación de los estilos de vida. Pero eso no se patenta. Como no se patenta, no se No, prescribe. claro, ahí Y no el hay- médico no puede prescribir. Detrás de ese aspecto no hay dinero. Exactamente. Entonces el médico no te involucra en tu sanación y la expectativa de que también esos tratamientos puedan ser efectivos está muy vinculado con que tú puedas participar en ese proceso. Entonces todo lo que tiene que ver con los hábitos alimenticios, o sea, qué es lo que estamos comiendo, que estamos viendo el cáncer en la esquina. Exacto. Entonces aquí hay un tema de pollos que lo hacen en 20 días con hormonas, ¿verdad? Estamos viendo bajos controles de calidad en lo que estamos consumiendo, productos enlatados, Industrializado, todo lo que es. industrializados, que está teniendo un impacto negativo en la población. Pero hay un elemento fundamental que está vinculado con el estrés. O sea, el tema es que hay tú eres lo que tú haces, y eso es el ejercicio, esa es la actividad física, esa es, ¿verdad? Lo que tú comes, ¿verdad? Y lo que tú piensas. Entonces esa armonía entre esos elementos es fundamental. Digamos que hay un espacio hacia el desarrollo que algunos llaman espiritual, otros le llaman vinculado con Dios. O sea, hay un espacio de esa paz que tú debes lograr para poder realmente, esa tranquilidad, esa mente a millón, que no te deja dormir a las 3 de la mañana, porque tú tienes que grabarte programa, porque el tránsito está a millón, porque te están demandando ustedes tienen que escribir un reporte, una entrevista, porque el salario no alcanza, porque el supermercado está caro, porque la farmacia está cara, porque no hay energía eléctrica. Entonces todo ese entorno está demandando de ti una respuesta. Entonces, como tú reacciones, porque ahorita decíamos un nivel mínimo de estrés es importante, te mantiene activo, el mínimo nivel de estrés y como tú reaccionas a esos estímulos. Si la gente dice, bueno, me voy por el malecón porque siempre frente al mar es un tapón mejor. Entonces, por lo menos la vista, ¿verdad? Que sí? Entonces tú dices, bueno, por ahí, o si el otro te comienza a insultar, tú tienes que saber decidir cómo tú vas a reaccionar frente a eso. Entonces, el impacto vital que produce, la certeza de la muerte, que es exactamente el cáncer, te hace ver otros elementos de la vida. Entonces te conecta. Otro color se ve la vida exactamente. de otro color. Entonces tú comienzas a ser más sensible a cosas que tú no eras sensible, porque tú dices, está cerca, yo estoy consumiendo el último tanque de gasolina, entonces tengo que disfrutarlo bien, ¿verdad? Te tiras de la montaña, saber cómo gastarlo. Vas a la playa, valora, ir a buscar la nota del hijo, que antes tú no ibas, porque entonces llegaba tarde a la oficina, mejor lo mando a buscar. Rosa, pero ya es otra visión diferente, pero hay otras personas que le dan el diagnóstico y caen en otra situación. O sea, una depresión, ¿cómo lograr, o sea, en ese momento tan duro de ese diagnóstico, cómo irse por el lado positivo y no por el negativo? Así es. El sistema sanitario tiene un rol que jugar porque hay un acompañamiento diagnóstico. Primero es el impacto y el miedo que te produce el diagnóstico. Cuando te dan el diagnóstico. El diagnóstico, ¿verdad? Sí. Te dicen cáncer, muerte. Ok. Una Entonces, mujer, ¿cuál es la probabilidad que tú tienes realmente de morir? ¿Cuál es la probabilidad que tú tienes de sanarte? Entonces, para eso hay un periodo de tiempo de diagnóstico. Tú tienes que comienzas a ir a los establecimientos de salud, una mamografía, una sonografía. Bueno, señores, nada más que hay que pensar, lo que hay que colocar a uno bajo, de boca abajo, para hacerte una mamografía de esa computarizada, con que tú lo único que oyes es un ruido. Óyeme, frente a un diagnóstico recién dado y que te dicen que esto además te tiene que clarificar, ver si hay nódulos, si las axilas están comprometidas, si hay otro problema mayor.
Si tus órganos, entonces cada vez que te dan uno, te dicen, bueno, tenemos que seguir viendo, a ver, vamos a hacer... Estudiándote, ¿Cuántos ¿verdad? estudios, Rosa, te tuviste que... No, una vez te dieron el diagnóstico primero, Rosa, ¿qué tú pensaste? Es lo primero. Ajá. Y luego, ¿cuántos estudios a partir de ahí tuviste que hacerte? Bueno, sí, el primer pensamiento es que cómo organizo todo esto, o sea, tengo hijos, tengo esto, o sea, cómo tú vas a manejar toda esta situación, exacto. El segundo es cómo voy a enfrentar esta enfermedad, o sea, quién me acompaña, quién no me acompaña. Entonces, eso es un tema muy importante, yo decía, el sistema sanitario, pero también los grupos de apoyo. O sea, es fundamental, o sea, tú no te puedes imaginar lo que se mueve alrededor de ti. O sea, la gente que pasó por eso, que llega a tu casa y te dice, mira, hace 10 años yo lo tuve y mira cómo yo estoy. El otro que te dice, no, hay que luchar. Muy bueno, además. Exacto, Bueno experiencias positivas, gente que te acompañan con sus oraciones, gente que reza por ti ni te conoce. O sea, yo iba a una iglesia, después que yo tenía mucho tiempo ahí en la mañana, una se me acerca y me dice, ¿cómo usted se llama? Y yo le dije mi nombre, entonces ella me dice, no, pues nosotros tenemos 4 meses orando por usted, pero no sabíamos el nombre suyo. O sea, gente que hace chat para compartirte, porque no solamente es el tema de, como dijimos, ¿verdad? El diagnóstico, sino también ese tratamiento que es todavía artesanal, en el que tiene consecuencias, ¿verdad? O sea, te pueden quemar, o sea, y tú tienes que manejar resequedades, tienes que manejar, cada vez que te llaman por teléfono, bueno, el propio laboratorio me llamaba por teléfono sorprendido con los análisis, porque al tercer, cuarto día se te bajan los glóbulos, pero de una manera que ellos decían, pero cuidado, si ella no sabe lo que está pasando con su organismo, o sea, pero yo me di cuenta que me sané el día que yo ponía en la computadora AMA, y en vez de salir Amadita, me salía Amazon. Entonces yo ya estoy sana. Ya no estoy viendo análisis. Porque, cuando tú tienes que semanalmente, tú tienes que ir a monitorearte en un laboratorio, tú tienes que saber el costo, la energía que implica un tratamiento que dura de 6 a 8 meses. Entonces, ¿qué pasa? Pues, como les dije, 6 quimioterapias, ¿verdad? Una cirugía y 32 radioterapias. Entonces, ir todos los días, acostarte en esa máquina, sabiendo que esa máquina que se está moviendo ahí te está emitiendo radiaciones, que puede bien sanarte como dañarte. Sí, que tú no tienes la certeza de nada. Sí, la gente, la técnica que me atendía decía, pero usted es un paciente difícil. Digo, tal vez yo soy un paciente más informado que los otros, que se le entregan a ustedes ahí acostados y no saben lo que está pasando. Ahí justamente iba, Rosa. O sea, con el caso de Rosa María Suárez, no estamos hablando de una mujer común y corriente en el sentido, es una dominicana y una ciudadana, pero es una mujer con un nivel de información alto. Esa información, ¿para qué sirve tener tanta información en materia de salud? Sí, ellos decían que paralizaba, pero paralizaba, claro, porque si yo me acostaba ahí y venía la técnica a limpiarme un puerto que me colocaron para poder colocar, yo le decía, mira, tú estás llevando las bacterias hacia adentro, tienes que limpiar de una manera diferente, o cualquier condición, ¿verdad? Yo le llegaba y le decía al médico, mire, cuando me ingresaba, mira, tengo los glóbulos blancos en tanto, tengo los glóbulos rojos en tanto, o sea, yo le decía el perfil, ¿entiendes? Entonces eso para ellos actúa en contra. Es una amenaza. Es una amenaza. Tener información es una amenaza. Así es. Pero es una seguridad para el paciente, porque el paciente tiene que jugar un rol activo en su curación. Y activo no solo significa esa mente positiva y demás. Activo significa en que usted debe estudiar, debe leer. Y ahí es donde juega un papel importante la rectoría del sistema sanitario. Rosa, por eso ese es el rol del Ministerio de Salud, para cerrar esa brecha de información. Perfecto. Nos vamos allá a una pausa y vamos a hablar de ese rol de la rectoría y del rol del personal de salud frente a un paciente con cáncer. Regresamos en un momentito. Seguimos esta conversación con Rosa María Suárez, técnica altamente calificada y sobreviviente a cáncer de mama, que es el tema que nos ocupa. Hablaba de ese rol de la rectoría, pero Doris apuntaba la importancia de un personal de salud que atiende a una mujer, en este caso, y hay hombres también con cáncer de mama, pero en este caso la mujer, que es la mayor incidencia. ¿Cuál es el papel de ese personal ante un paciente que está vulnerable por todos los lados? Ahí hay un tema fundamental de saber que está frente a un sujeto, o sea, está frente a un ser humano, está frente a un individuo, no está frente a un número. Entonces, al final, uno se constituye en un número.
y que esa persona requiere que se le transmita información. Esa persona y sus familiares, porque recuerden que esta es una enfermedad que involucra mucho a la familia, que va viendo todo el proceso y que está totalmente involucrado, o sea. Entonces, hay un personal de salud que tiene que ser sensible a eso. Yo puedo entender que el personal de salud que trabaja con pacientes terminales tiene la dificultad de involucrarse y verse afectivo con una alta mortalidad, porque las enfermedades terminales se comienzan, hoy te involucra con ese niño, te involucra con esa persona, te encariñas con él, te encariñas y se te muere, ¿verdad? Exacto. Entonces, es como un mecanismo de defensa de decir, bueno, tú estás allá y yo estoy aquí. Pero hay un tema fundamental, incluso el de poder decir, mira, las posibilidades de éxito de una quimioterapia es un tal por ciento, ¿tú ves? O sea, que uno pueda también ser partícipe en la decisión. Exacto. O sea, al final es tu cuerpo, al final es tu vida. Entonces, hay información que transmitir. Entonces, y la en información es calidad. El diagnóstico primero, cuando Sí, te da ese y diagnóstico. en el tratamiento, o sea, en el Exacto. propio tratamiento, ¿tú entiendes? Que O es sea, con largo, los niveles porque de seguridad, ajá, porque es largo. es largo, sí. Es largo. Entonces, esa calidez, ¿verdad? Tú saber que tú tienes una persona al frente, no un número, ni un bulto, ni... ¿tú ves? Eso es fundamental, ¿verdad? Sobre todo que esa persona está totalmente disminuida. Exacto. Con cualquier enfermedad, la persona está disminuida porque su condición de inmunidad, su condición de defensa está baja. Y emocionalmente. Y en ese caso todavía mayor, ¿verdad? Porque le viene a la mente todo lo que, la posibilidad de que tú tienes que organizar tu casa rápido porque la muerte está A la vuelta de la al lado esquina, de la esquina, ¿verdad? Ajá. Entonces, eso es un tema muy sensible, el que el personal de los servicios de salud, pero no solamente el personal de los servicios de salud, los protocolos de atención, que te citan para darte una quimioterapia a las 7 de la mañana y que tú empieces a las 11 de la mañana a recibir la quimioterapia. Sí. Ahí hay un periodo de tiempo en que tú estás sentado angustiado, que tú no sabes si sentarte, si acostarte, si moverte, que es fundamental. Yo voy a apuntar un paréntesis de lo que vive un paciente. Yo recuerdo el caso de mi madre, por ejemplo, diabética, hipertensa, con cáncer. Había momentos que nosotros teníamos que decir, y lo apunto por esa parte que dices, mire, ella no se ha desayunado, ella es diabética. Exactamente, O sea, o sea, si tú tienes un diagnóstico integral de ese paciente, tú debes saber lo que no puede agotar Pero 2 por horas. supuesto, o sea, yo, doctor, mire, tengo los glóbulos blancos, o sea, no puedo caminar, o sea, porque no tengo defensa en el organismo. Venga a verla. Mira, doctor, yo no puedo ir a verlo, porque si yo voy a verlo, me voy a exponer Ante todos esos, a esa secretaria suya que está tosiendo, Y a todo el a que esto está que están alrededor. aquí, al entorno diferentes del consultorio, situaciones. ¿verdad? Que yo no estoy, mi organismo no está en condiciones de poder atenderlo. Entonces, desde la perspectiva del sistema sanitario hay que mirar una recuperación, una atención holística. O sea, usted no es solamente el pulmón. Ahora tú estás tosiendo o usted solamente no es el sistema inmune, usted tiene la defensa baja. Usted es un ser humano en sentido general y está expuesto a una serie de condiciones. Entonces, esa mirada integral de la atención es fundamental. Rosa, tú que has trabajado en protocolos, en guías, en todo lo que tiene que ver, tanto en salud pública, en el área de la seguridad social también, cuando tú te enfrentas y llegas a los centros de salud público o privado, no tiene, porque es la misma situación, ¿qué tú sientes? ¿Que se ha avanzado, que se ha hecho con el sistema de salud, vamos a decirlo así? Trabajo en estos protocolos, se hacen, se le entregan a cada persona, ¿tú sientes que se aplican? Sí, mira, yo siento que el país avanzó en materia de cobertura del sistema sanitario. O sea, hay más personas que hoy cuentan con un seguro de salud. Y eso es importante en el sentido de que es una seguridad financiera de un problema Sí, porque los en el costos momento lo en vamos el a que tú enfocar, estás exacto. con más dificultad. Pero esa cobertura tiene que ser efectiva. ¿Qué es una cobertura efectiva? O sea, es que cuando usted necesita un medicamento, realmente ese carnet le sirva para el medicamento. Exacto. Que cuando usted necesita internarse, ¿verdad? Que ese carnet le sirva para un internamiento de calidad. Así es. Que cuando usted, o sea, que lo que usted requiera realmente pueda ser obtenido con ese carnet. Entonces ahí es donde todavía tenemos que seguir trabajando en el sistema sanitario en materia de calidad.
Que los protocolos no sean, porque yo me formé en Francia, el médico que se formó en Estados Unidos lo maneja de Cada tal quien con forma, su librito. y cada quien con su librito, ¿verdad? Sino que realmente en este establecimiento de salud, esa patología se maneja de esta forma. Perfecto. Entonces se sigue, incluso eso le da seguridad a los propios facultativos, porque si se ven envueltos en cualquier condición Tienen un legal, protocolo dicen que- yo lo que hice fue exactamente lo que dice el protocolo, ¿verdad? Exacto. Entonces eso es un tema fundamental. En mi caso, por ejemplo, me pusieron para el dolor posterior al el evento quirúrgico, un medicamento que yo aluciné. O sea, pero cuando baja el médico, se me lo puso el que estaba ahí. Cuando baja el médico dice, pero ella no tenía prescrito ese medicamento. O sea, realmente porque, ella se estaba quejando del dolor, doctor. Y Y yo le entonces puse eso. pero por poco dañan todo el proceso. Exacto. Porque ese medicamento no estaba indicado para poder manejar esa situación. Entonces, eso se llama calidad. O sea, ¿quién controla el tema de la adherencia a esos protocolos? El que usted tenga prescrito una indicación para un análisis, yo tenía que decirle, no, usted no puede picharme en este brazo, porque este brazo me llevaron todos los ganglios, todo. Ahí yo no puedo ni siquiera tomarme la presión en ese brazo. Pero cualquiera venía del área de laboratorio, ese es más fácil, vamos a sacarla por Ahí es ese que está la brazo. que yo puedo tomar la sangre. Exactamente. La otra implicaba un nivel de esfuerzo diferente, tal vez una competencia diferente, porque yo me daba cuenta que decía, no, esa paciente es fulana que tiene que sangrarla, porque esa fulana tiene más habilidad Habilidades, sí. para poder encontrar, ¿verdad?, las venas, para poder realmente obtener la sangre para el análisis. Entonces, digamos que en un circuito, rotulación de esa sangre, para que no haya, No se confunda. no se confunda con otra y venga un problema, ¿verdad? Bueno, ustedes están hablando de que se requiere de la supervisión, de que cuando uno vaya a un establecimiento de salud en búsqueda de salud no salga peor que como uno entró. Exacto. Entonces, eso es un elemento fundamental que todavía es un desafío Y del eso es sistema rectoría. sanitario público Eso y es privado. rectoría. Y eso es rectoría. Así es. Eso es lo que tiene que hacer el Ministerio de Salud, porque al Ministerio de Salud le quitamos los establecimientos para que tenga autoridad sobre lo público y lo privado, para que realmente le devuelva al ciudadano la confianza de que si lleva a su hijo o si va a un establecimiento de salud no es a buscar la muerte. En este momento, Rosa, todos los centros públicos y privados tratan una determinada enfermedad conforme el criterio de los médicos, del médico que está ahí. Ajá. No hay protocolos, exceptuando alguna institución que tenga un protocolo, pero de ella, sin supervisión de la rectoría. Bueno, el esfuerzo del Ministerio de Salud es sacar algunos protocolos, se priorizaron los del área materno-infantil, Sí. porque 65% de la población o es mujer o es niño. Entonces se priorizaron esos protocolos. El tema no es solamente el que existe el protocolo, es Exacto. que Se haya aplique. la supervisión para la adherencia a ese protocolo. O sea, Exacto. ¿quién supervisa que realmente se está actuando con el apego a ese protocolo? Exacto. Y eso es un tema fundamental, ¿verdad? Entonces, mi mensaje es primero que esto es un tema holístico, que no solo hay un tratamiento convencional del cáncer, que debemos aprender de eso, que debemos de incorporar esta otra mirada más integral del sujeto que tenemos frente, que el ser humano que pasa por un proceso como este se dé la oportunidad de ser un ente activo y participante de su recuperación, de aprender la lección. En el caso mío, que soy creyente, yo nunca me pregunté por qué a mí, ¿por qué a mí? Porque un poco de victimizarme, qué sé yo, que si no, yo pregunté ¿para qué? O sea, ¿qué yo debo aprender más? A partir de esta lección. Exactamente. ¿Qué cosa diferente yo debo hacer? ¿Qué debo aprender de este proceso? Y entonces eso me ayudó mucho a mirar hacia futuro, ¿Hiciste antes de cambios? mirar hacia atrás. ¿Hiciste cambios, por ejemplo, en tu sistema no, de yo vida? te estoy diciendo, o sea, aquí el equilibrio de disfrutar y trabajar. O sea, yo soy mucho del ámbito del trabajo, Sí, sí. de levantarme muy temprano, muy pasional con el compromiso laboral, y eso sí ha impactado en mis vínculos familiares y demás. O sea, yo he aprendido que recreación es un derecho
que tenemos los seres humanos y no sentirme mal porque yo me fui a la playa o porque yo me fui a la montaña o porque yo no estoy haciendo absolutamente nada o que te diste o un estoy viaje. leyendo un libro o estoy... Entonces yo he viajado más. O sea, después de esta situación con la familia, o sea, vámonos el paquete, el grupo, los muchos, como nosotros decimos, y vamos a disfrutar, porque el tema es ese, la vida es esa. El tema alimentario, por ejemplo, o sea, Ese cambiaste. es un tema fundamental. En mi casa, por ejemplo, el agua que se bebe es un agua con un pH mayor, porque es un tema de ácido, el tema del ácido reproduce la Y célula. la familia con se más integró a fuerza. ese. Ese es el agua que todos bebemos. Perfecto. O sea, en la casa ya no se bebe otra. En términos, por ejemplo, de qué se come. Por ejemplo, yo, los alimentos verdes, o sea, en mi casa yo empiezo con el plato de la ensalada. O sea, al final, y yo termino comiendo lo otro después que me he llenado con la ensalada. O sea, y todo ese verde, o sea, y comencé a conocer la cúrcuma, yo no sabía que era la cúrcuma, comencé a conocer una serie de, que son los frutos secos, o sea, el aceite de oliva. Hay una cantidad de elementos que hay una correlación positiva, no está diciendo que eso evita que las personas tengan el un cáncer. cambio. Eso es que se ha observado que las personas que tienen esos hábitos tienen un mejor desempeño con el tratamiento del cáncer y que evitan una responden recidivas. mejor. Responden y mejor. en el caso de las carnes, nosotros hemos tenido El tema aquí de las carnes rojas, por ejemplo, tiene un problema fundamental, pero también el cómo se preparan los alimentos, porque no solamente es el propio alimento, sino el cómo se manipula el alimento, es un tema fundamental, la cocción, los tiempos que se dedican, el té verde es un elemento importante para la dieta, o sea, estilos de vida que hay que cambiar, que hay que incorporar, ¿verdad? En el tema de alimentación, en el tema de la actividad física y por supuesto en el tema de desarrollo mental, o sea, la gente hacer yoga, la gente hacer, o sea, ese equilibrio en el y el cuerpo. estrés, Rosa, porque te enfrentas a la calle, tú sales a la calle y lo encuentras, o sea, ¿cómo manejar tú esa lo manejas. situación? O sea, cómo tú respondes frente a eso, exactamente. Si yo antes bajaba el vidrio para decir 3 cosas, ¿verdad? De las que sabemos decir, entonces ahora yo subo la música con emisoras buenísimas que tienen siempre y no música mira más cuando el tranquila. tipo te dice la mala palabra. Entonces tú no lo miras para otro lado, O lo porque entonces asume. tú tienes que quererte tú. O sea, el tema es tú. O sea, porque él tiene una situación, o sea, la situación es la tuya. Es tú que tienes como que yo pensar te en digo, ti, que como uno dice. se vuelve más benevolente con los demás y con uno mismo. Más tolerante. Sí, porque es un impacto, señores. Es un tema serio. Todo eso se trabaja, Rosa. Y eso, pero óyeme, es una cosa, sí se trabaja, ¿verdad? Pero también se encarga el propio proceso de írtelo moldeando. Porque hay un momento en el que tú tienes que, yo decía, yo estoy en modo de avión. Exacto. Yo estoy en modo avión. Yo le decía a mi mamá, yo estoy en modo avión. O sea, tú sabes lo que es que respondiendo a lo básico. Muy bien. A lo básico. Entonces, esa mente de uno que anda a millón y que tiene que siempre tener que estar respondiendo. Y que el trabajo te exige porque finalmente, por ejemplo, si tú trabajas para una empresa, esa empresa no está pendiente de tu salud. A ella le importa que tú le rindas la productividad tuya, sí, exactamente. Tu productividad. Y mientras más tú produces, pues mucho mejor para la empresa. Mejor para la empresa. Y más exigencias y más te exigen, porque ese es el tipo de estímulo que hay. Que el que se porta mal, siempre lo dejan ahí, no, vamos a ponérselo a ella, que ella es la que resuelve. Eso es ella es la que resuelve, entonces se te agrega más trabajo. Pero al final es eso, pero yo le digo, la gente es muy sensible. Yo quisiera que la gente fuera más sensible sin la necesidad de que se le presenten situaciones como esta. Entonces, porque uno se mueve, por ejemplo, pasa el tsunami, pasa no sé qué, y todo el mundo dona y todo el mundo es sensible, pero diario nosotros tenemos a nuestro alrededor demandas de nosotros de sensibilidad. Entonces tenemos que ser más sensibles sin que se nos presente en la vida. Que no esperar esas situaciones, exactamente. Como este. Rosa, o sea, expresar cariño. Sí. Tú ves, yo te quiero, porque yo recibí mucho cariño, y he recibido mucho cariño. Y además es tan bonito recibir cariño. Claro, claro que sí, pero lo que yo quisiera es que los otros reciban cariño también sin necesidad de pasar por una experiencia tener un negativa. diagnóstico de esa naturaleza. Te quería preguntar, Rosa, también el tema de la industria. O sea, nosotros hemos sentado aquí a muchos médicos durante el año. Algunos han hablado, hablan en off the record y también en cámara. El tema de por qué no hay un tratamiento capaz de curar el cáncer. Tú que lo has vivido, que lo has, que eso eres una sobreviviente, ¿qué es lo que has estudiado? Porque yo sé, es una mujer estudiada como tú,
de letra, como dicen en el campo. Sí. Uno estudia todo y uno dice, pero ¿por qué no hay una cura con el cáncer? Con una industria tan avanzada y con tantos... Sí, bueno, lamentablemente la industria sanitaria responde mucho a ganancias, o sea, su lógica es de ganancias, su lógica no es necesariamente una lógica ética y vinculada a la salud, ¿verdad? Esos son los roles de las entidades regulatorias. Las entidades regulatorias deberían destinar financiamiento para investigación de aquellas áreas, o exigir investigaciones en aquellas áreas donde tenemos todavía desafíos. Yo siento, y es mi percepción, que realmente se ha movido poco la materia de poder encontrar y patentizar buenos productos para el tema del cáncer, así como de otros temas. Y se genera alrededor de esta industria muchos recursos. Entonces, probablemente haya un temor de pérdida de ganancia. Eso se hace un equilibrio posterior, pero hay un periodo de tiempo que si se encuentra esa otra solución y se patentiza, entonces hay una pérdida de ganancia. Claro. Dinero. Entonces, por el medio. por el medio de todo esto permea no solamente elementos éticos, sino es un negocio, ¿verdad? El poder financiero. El poder financiero. Rosa, Entonces, ahí disculpa. requerimos. Ajá, sí, para pedirnos rapidito a una pausa y seguimos inmediatamente en ese tema del dinero, tanto de la industria como del sector salud dominicano. Regresamos en unos minutitos. Continuamos conversando con Rosa María Suárez, sobreviviente de cáncer de mama. Rosa, hablábamos de la parte económica de esa industria que quizás existe la posibilidad de descubrir estos medicamentos que puedan terminar con estas enfermedades, pero no ocurre. Y con la seguridad social nuestra, ¿cómo cubre al paciente? ¿Cómo se siente el paciente? Bueno, como te he indicado, realmente hay un tema de acceso a servicios cuando hay enfermedades crónicas y catastróficas. El sistema movió un poco el monto total de ese aseguramiento, pero todavía hay una brecha que hay que llenar, ¿verdad? O sea, gente que tienen la mitad del tratamiento, o sea, ustedes recordarán que la resolución del Consejo de ese servicio integral, esa mirada integral, o sea, hay una resolución específica que dice si usted requiere el tratamiento completo, no le dé la mitad del tratamiento, porque entonces usted no está haciendo absolutamente nada. No me lo fragmente. No me lo fragmente, o no me dé una parte. Por ejemplo, en el caso mío me decían, sí, usted tiene seguro esto, pero no tiene, no le cubre el medio diagnóstico. O sea, yo podría tal vez pagar el medio diagnóstico, pero si la otra persona no tiene cómo pagar el medio diagnóstico, no tiene cubierta realmente el estudio. Porque el medio diagnóstico es parte del estudio. Es parte del estudio, no me lo cobre. Es parte del estudio. Entonces, esa mirada integral, no mirar procesos individuales, ¿tú ves? Nos vincula cómo se formula el plan básico de servicios de salud del país. En lo que nosotros tenemos un catálogo colgado en la CISARRIL que poca gente conoce, solamente los que están involucrados en el sistema, me refiero a los usuarios que no saben y se llevan simple y sencillamente que le digan no está cubierto. Pero hay otros mecanismos también de denegación de servicio. A veces ni la farmacia saben las cosas. Mira, yo durante el proceso de la quimio tuve un evento del corazón. Entonces el médico dijo, vamos a tener que parar la quimio, vete a hacer tal estudio. Entonces yo me voy a hacer el estudio. Resulta que en la institución donde yo fui a hacerme el estudio se hacía en la primera planta, pero la autorización se hacía en la tercera planta sin ascensor. Cosas ilógicas. Entonces yo fui a hacerme un estudio del corazón. O sea, yo dije, me están mandando a hacer un gasto cardíaco. O sea, yo no sé ni siquiera si yo voy a responder o no voy a responder, que usted me haga, que la autorización, y fui con mi mamá de 80 años, para poder buscar una autorización en el tercer piso. Eso se llama denegación de servicio. O sea, los mecanismos que se hacen para la autorización del servicio es parte también de la propia cobertura. De cómo te lo complica un asistente, un secretario. Exactamente, comienza a decirte, no, eso no está cubierto, y si tú no tienes 3D de frente o información,
tú crees que sí, que realmente no está cubierto. Entonces los roles, por ejemplo, de la DIDA como una entidad que debería de estar pasando la información, cerrando esa brecha de la que hablamos de información, de que sí está cubierto y que no está cubierto, la propia superintendencia de obligar a las aseguradoras a la cobertura de los sistemas, o sea, todo el sistema tiene que articularse para que esa sea una cobertura efectiva. Esa misma supervisión que tú hablabas ahorita. Y la en el campo de la supervisión en el salud. prestador, o sea, en el el caso prestador específico de la DIDA, pues no dormirse en sus laureles y estar en la zona de confort y estar haciendo un trabajo. Ellos argumentan en el caso de la DIDA de que financiamiento. el problema del financiamiento, pero que uno ve tan poca cosa alrededor entonces, del... sí, el sistema se hizo con un postulado de separación de funciones, pero cada función tiene que activarse. Exacto. Si no, el modelo no funciona. No funciona. O sea, al final, realmente cada quien tiene que jugar su papel. Y esa ley de seguridad social, a propósito, que tú eres una técnico que trabajaste mucho en eso, ¿tú no piensas que también en esos aspectos requiere una modificación en estos momentos? Sí, realmente se ha estado hablando de una modificación de la ley. Yo creo que hay que fortalecer el tema de la rectoría pública, porque se diluye mucho en un consejo donde hay muchos actores, incluso actores que son parte del sistema, o sea, que son juez y parte. Y son juez y parte, o sea, al final están representados los propios intereses y requieren de conducción con liderazgo de parte del Estado de la política de seguridad social, y eso se expresa en los órganos de dirección. Okay. Cuando nos vamos a la industria, Rosa, para terminar ya con este tema. Con la industria tiene que ser también regulada, la industria tiene que ser orientada hacia lo que son los desafíos reales del sistema, y no al revés, o sea, que la industria ande haciendo las investigaciones y como una entidad privada, todo, sí, con una lógica privada, sino que la lógica pública tiene que entrar en el campo investigativo en salud y tiene que mejorarse los esquemas de regulación de parte de la industria, de parte del sector público a la industria, para tener la garantía de que por ejemplo, los medicamentos y los insumos sanitarios, la tecnología sanitaria, esté al servicio del paciente y no al revés. Recientemente, Dori y yo tuvimos acceso a unas asociaciones de pacientes en Centroamérica. Y ahí nos enteramos que en el país solo hay dos personas en farmacovigilancia, ¿verdad, Dori? Dos personas. Y tú dices, bueno, pero ¿cómo es posible? Y eso tiene que ser un sistema, porque al final tú dices, el médico prescribió un medicamento. El paciente que se sanó no volvió. Y el paciente que dejó por mitad el tratamiento por temas financieros o por lo que fuera, porque se bebió 3 pastillas, se mejoró y no se completó el tratamiento, tampoco el sistema lo recoge. Entonces, ¿dónde está la información de que realmente eso fue efectivo o que eso produjo eventos adversos? Exacto. ¿Dónde se está registrando eso? Porque ahora, en el caso mío, que estoy siendo evaluada, hay 2 tipos de evaluación, ver si no hay una recidiva, si no vuelve a aparecer, pero también es viendo el impacto negativo que pudo haber producido el tratamiento. Es decir, las secuelas que pudo haber tenido el tratamiento. La secuela que deja el tratamiento. Entonces, al final, todo eso tiene que registrarse. Y servir para algo ese registro, esa ¿verdad? es una información que tiene que cerrar el círculo. Por supuesto. Tiene que decirle a esos clínicos que están manejando los casos de esa forma, mire, la causística, o sea, la cantidad de personas que usted manejó de esta forma, reaccionó de esta manera. Y eso es la vigilancia sanitaria, o sea, tenemos que fortalecer esos instrumentos. Lamentablemente, el foco siempre ha estado en los servicios de salud, o sea, y el presupuesto ha estado en los servicios de salud y toda la mirada ha estado ahí, pero la certificación y recertificación de los trabajadores de la salud, la habilitación, acreditación y certificación de los establecimientos de salud, la regulación de los medicamentos del sistema sanitario es una agenda que demanda y que requiere nuestro sistema de salud. Rosa, mensaje final para que despidamos a 2x3 en TV. Tu mensaje final, pacientes sobrevivientes de cáncer. Al final yo creo que debemos jugar un rol activo en nuestra vida. Tenemos que hacer conciencia de que nosotros somos parte de nuestro proceso de salud y de enfermedad, que aunque uno lo dice, realmente no lo incorpora, sino que con un impacto de esta naturaleza se incorpora, que el sistema sanitario pueda ser sensible a los y las pacientes de cáncer para que realmente haya una armonía en el manejo integral. Aún usted no tenga la cura
la persona se sienta acogida y acompañada en su proceso. Bueno, no más palabras, como dicen por ahí. Rosa, muchísimas gracias por este mensaje y por contarnos tu historia, que sirve para mucho, yo estoy seguro, para muchas de las personas que nos están viendo. Gracias a ustedes por acompañarnos y será hasta la próxima semana.